Vamos a centrarnos ahora en la figura de Buero Vallejo, en su vida y en su obra. Nació en Guadalajara en 1916 y falleció en el año 2000 como consecuencia de un infarto cerebral. Es, sin lugar a dudas, el representante del teatro más importante de la segunda mitad del siglo XX. De ideología republicana, pertenece a ese grupo de escritores de literatura desarraigada, ¿vale? Cuando se acabó la guerra fue condenado a muerte, en el 39 le dieron esa noticia de que iba a estar, esa condena de que iba a estar condenado a muerte, y a los 8 meses le conmutaron esa pena por 30 años de prisión. Pasó por distintas cárceles, en una de ellas coincidió con Miguel Hernández y finalmente fue puesto en libertad, y eso antes de que pasaran esos 30 años, y eso bueno, pues le permitió ya el poder dedicarse a la literatura con más tranquilidad. Entre los logros podemos destacar algunos: el premio Lope de Vega en el 49, su ingreso en la Real Academia de la Lengua Española en el 72, el premio Cervantes en el 86, el premio Nacional de las Letras en el 96, pero son solamente algunos ejemplos de los logros que consiguió a nivel de premios. Como hemos dicho antes, es miembro de la generación del 36. Esta generación también se le conoce como la promoción del 36 o la primera generación de posguerra. Es un grupo literario en el que aparecen otros nombres como Miguel Hernández, como Camilo José Cela, como Miguel Delibes. Son autores que todos ellos nacieron en los primeros 20 años del siglo XX. Sufren las consecuencias de la dictadura franquista. Son autores que no se caracterizan todos ellos por tener una única ideología, una misma ideología. Vemos que algunos de ellos se diferenciaban en cuanto a ideología política a otros, ¿no? No todos iban exactamente por la misma línea, pero sí que tenían todos un mismo interés, y era el de utilizar la literatura desde un punto de vista comprometido. Es decir, escribir para cambiar las cosas, para mejorar las cosas. Y para ello utilizaban un lenguaje directo, claro, sencillo, para poder llegar más al lector o al espectador, en el caso del teatro. Como hemos dicho en el otro vídeo, es una generación que se decanta más por la narrativa y que intentan transmitir pues eso, el estado anímico del país, el sufrimiento que está teniendo en ese momento. ¿En qué se caracteriza el teatro de Buero Vallejo? Bueno, pues son obras trágicas. La mayoría de las obras de Buero Vallejo son tragedias que introducen muchos elementos simbólicos. Por ejemplo, en Historia de una escalera vamos a encontrar que la propia escalera, el edificio, es un símbolo muy importante del que hablaremos más adelante, pero que os adelanto que la escalera pues, es un reflejo de la España en general. El edificio simboliza el país. O la cacharra de leche derramada, que también va a salir en Historia de una escalera, pues va a darle una pista al espectador acerca de cuál va a ser el futuro de los protagonistas de la obra, de los dos personajes que en ese momento tienen delante de sí el cántaro de leche, ¿no? La cacharra metálica de leche. Hay otros símbolos, como por ejemplo la celda en la fundación, que es una obra de teatro de la que os voy a hablar enseguida. Estos símbolos ayudaban al espectador a entender cuál era el mensaje de estas obras, cuál era el cambio social sobre el que tenían que reflexionar e intentar conseguir. Eh, el teatro de Buero Vallejo pretende, por lo tanto, que el espectador sea un espectador activo, que tome conciencia. El espectador de estas obras no tenía que ir a relajarse y ya está, ya desconectar, ver una obra, salir de allí y olvidarse de todo lo que había visto. El autor le pide que actúe, le pide que reflexione y que por lo tanto llegue a unas conclusiones y actúe en su vida para cambiar ese problema que está sucediendo. Y el gran problema que vamos a encontrar
en todas las obras de Buero Vallejo es el de la trágica condición del ser humano. Buero Vallejo considera que el ser humano de por sí tiene algo de tragedia. En la vida del hombre y de las mujeres, pues hay situaciones que les hacen sufrir, que les hacen tener un desenlace trágico, doloroso. Hay que entender que Buero Vallejo pues, vivió en una época de mucho sufrimiento. No obstante, la perspectiva del autor no es una perspectiva pesimista. Nos presenta el problema, nos presenta la tragedia en la que vive el ser humano y nos invita a pensar para cambiar, para mejorar, para que sea más positivo todo. ¿Vale? Los personajes de Buero Vallejo se caracterizan también por estar divididos en personajes activos y personajes más contemplativos. Lo vamos a ver en Historia de una escalera. Va a haber personajes más activos, con más interés por cambiar las cosas, ¿vale? Por actuar, por modificarlas, mientras que otros van a estar más pasivos, ¿vale? Dejándose llevar por lo que está sucediendo. Y luego aquí toca hablar de los efectos de inmersión. Los efectos de inmersión es algo muy importante dentro de la obra de Buero Vallejo, porque es una técnica que él utilizó, ¿vale? Y para que es muy novedosa, es muy innovadora en él. Para entenderla vamos a hablar de la obra de teatro de la Fundación, ¿vale? La Fundación es una obra en la que el espectador, cuando va a ver la obra de teatro, observa que los personajes se componen de un grupo de chicos que están en una fundación académica, muy bien vestidos, en una habitación muy bien arreglada, con todas las necesidades que podrían tener para poder vivir. Y el espectador, pues bueno, descubre de la mano de estos personajes que son estudiantes, que todos ellos están en una fundación subvencionada para poder desarrollar sus estudios y para poder ser grandes personas académicamente y laboralmente y cambiar las cosas de su país. A medida que va avanzando la obra, el espectador observa cómo algunos de los elementos que hay en el teatro, en el escenario, en la escenografía, van cambiando, van modificándose. Por ejemplo, los muebles se arrastran, se quitan y aparecen otros diferentes. O vemos que los personajes empiezan a hacer cosas muy raras, a tener comportamientos muy extraños. ¿Vale? Todo lo que es una fundación lujosa, poco a poco se va transformando en algo que es más oscuro, algo más sucio y más decadente. Eh, el espectador llega un momento a la conclusión de que lo que tiene delante es una celda, es una prisión. Y ahí es donde se produce el efecto de inmersión. Porque Buero Vallejo lo que intenta es jugar con el espectador y conseguir que el espectador sienta exactamente lo mismo que sienten los personajes. ¿Cómo se ve esto? Si en un escenario el personaje es ciego, cada vez que ese actor pone el pie en el escenario, el personaje ciego está en escena, las luces del teatro se apagan, de tal manera que el espectador, el público, ve lo mismo que ve ese personaje ciego. O si, por ejemplo, el personaje es sordo, en el momento en el que está en escena, el público tampoco va a escuchar correctamente lo que él está diciendo o lo que se está diciendo a su alrededor. Se trata de conseguir que el público se ponga en la piel del personaje. En el caso de la fundación, el público llega a la conclusión de que lo que está observando es la locura de uno de los personajes. Hemos dicho que había varios chicos que aparentemente estaban en una fundación académica con todo lujo de detalles. Y a medida que uno de ellos, que es el que está loco, empieza a recobrar su cordura, el espectador también va recobrando la cordura y va por lo tanto viendo la realidad. Realmente esos cinco, creo que son cinco actores, no están, esos personajes no están en una fundación, están en una cárcel, son todos prisioneros de guerra y uno de ellos ha recibido tantas torturas, tanto sufrimiento, que ha enloquecido. Al enloquecer,
se cree que está en un lugar fantástico, en un lugar ideal, que era donde él quería ir, una fundación para poder estudiar aquello que le gustaba y poder mejorar las cosas de su vida, los aspectos de su vida. El público pasa a vivir lo mismo que vive ese personaje, siente lo mismo que siente ese personaje que está loco y evidentemente va a sufrir lo mismo que él sufre, porque en el momento en el que este personaje recobra la cordura y es consciente de que todo lo que está a su alrededor es una cárcel y no una fundación, es evidentemente una gran tragedia y el público lo va a sentir así, lo va a vivir así. Hay varias obras de Buero Vallejo donde los efectos de inmersión aparecen de una forma muy notable. La fundación, como he dicho, es una de ellas, donde se juega con el espacio, los objetos van cambiando y eso hace que el espectador pues, se ponga en el papel de los personajes. En el tragaluz, por ejemplo, se juega con la luz, ¿vale? Y en el sueño de la razón se juega con el sonido. En el tragaluz, pues cuando el personaje que es invidente pues aparece en escena, pues las luces se apagan, ¿vale? En el sueño de la razón, como he dicho antes, era el tema del sonido, ¿no? No se va a escuchar porque el personaje es sordo. En Historia de una escalera, los efectos de inversión no van a estar presentes, pero sí que es cierto que el autor consigue que el espectador se identifique con lo que está pasando en el escenario. Es decir, se ve como un igual a esos personajes. Bien, la producción de teatro de Buero Vallejo es muy amplia. Ahí tenéis algunas de sus obras. La primera de ellas es Historia de una escalera, que se escribe en 1949. A partir de ahí se van a suceder muchísimas obras, entre las que destaco algunas ahí en rojo, por ser tal vez las más conocidas, las más importantes: En la ardiente oscuridad, Un soñador para un pueblo, Las meninas, fantasía velazqueña en dos partes, El concierto de San Ovidio, El tragaluz, es otra de las más importantes, la doble historia del doctor Valmy, que era bueno, una obra que tardó bastante tiempo en poder representarse porque estuvo censurada, El sueño de la razón, La fundación, de la que acabo de hablar hace un momentito, La detonación. Bueno, pues tenéis ahí varias obras teatrales que son muy significativas. Os recomiendo que os aprendáis algunos de los títulos por si acaso os preguntaran sobre las etapas de las obras de teatro de Buero Vallejo y las principales obras que escribió. ¿Y cuáles son esas etapas? Bueno, pues hay una primera etapa de la producción teatral de Buero Vallejo, que es la etapa del realismo simbolista, que va desde el 48 al 57. Historia de una escalera es la primera obra que el autor escribe, ¿vale? Y En la ardiente oscuridad es la segunda, ¿vale? Estas obras se caracterizan por la verosimilitud, por la credibilidad. El espectador ve unas situaciones en un tiempo, en un espacio, con unos conflictos, con unos personajes que son creíbles, que están muy próximos a la realidad y que si no son reales, pues podrían serlo. Los personajes van a reflejar muy bien la vida de esa época, sobre todo a través del diálogo, por cómo hablan. Esto era algo que ocurría también con Carmen Martín Gaite. ¿Os acordáis que decíamos que se perfilaban muy bien a los personajes a través de la manera de hablar, eh, de cómo dialogaban, de cómo se expresaban? Pues aquí ocurre lo mismo y lo vais a entender perfectamente en Historia de una escalera cuando veáis, por ejemplo, la manera de expresarse de Elvira y de relacionarse con las vecinas, ¿no? Con Carmina o con otras vecinas que aparecen por allí. Eh, Son obras que van a tratar conflictos sociales, ¿vale? Y los problemas personales que tenían las personas de esa época como consecuencia de esa guerra, de esa posguerra en la que se encontraban.
El desarrollo temporal de la acción es lineal, apenas se producen saltos en el tiempo. En algunas obras, como por ejemplo precisamente en Historia de una escalera, sí que hay algún salto en el tiempo. Lo veremos también más adelante. La obra transcurre en 40 años y cada escena pues tiene, entre escena y escena se produce un salto en el tiempo, ¿eh? Y tiene un claro objetivo, y es que el espectador llega a la conclusión al final de la obra de que da igual cuánto tiempo pase en esa escalera, la gente que vive en ella está estancada, apenas evoluciona. Y si hemos dicho que la escalera era un símbolo de España, bueno, pues el mensaje queda claro. No importa cuánto tiempo pase, España está estancada en una posguerra y la gente que vive en esa escalera, en esa España, está sufriendo las consecuencias. Si quiere cambiar, tienen que volverse en personajes activos. Y vamos a ver que los personajes de Historia de una escalera no son activos, ¿vale? Aquí aparece alguna pincelada de los efectos de inversión, lo vamos a ver en La ardiente oscuridad, no tanto en Historia de una escalera, y también tiene algo en común esta primera etapa, que va a buscar lugares insólitos, poco habituales en las obras de teatro. Lo normal era que la acción se desarrollara pues, en habitaciones, en casas burguesas, y Antonio Buero Vallejo va a buscar espacios diferentes. El hecho de representar la historia de una escalera, valga la redundancia, en un edificio, en la escalera, en el patio, en la zona común del edificio, es algo insólito, es algo novedoso. El espectador no va a conocer qué es lo que pasa dentro de cada casa, solamente va a conocer lo que ocurre en los lugares de paso. La gente va a salir, los vecinos van a salir de sus viviendas y se van a cruzar con otros vecinos. Y ahí van a mantener sus diálogos y sus conflictos. El espectador, que no conoce lo que ocurre dentro de las casas, se puede hacer una perfecta idea de qué es lo que ocurre en cada una de esas casas por la manera de comunicarse de sus personajes y por lo que se van contando. Hay una segunda etapa, que es la conocida pues, por el drama histórico, la parábola del presente, que va desde el 58 al 68. El autor en esta época, que es una época de mayor apertura, es una época en la que eh, España empieza a abrirse al extranjero, empieza a salir de su aislamiento y los autores empiezan a experimentar con cosas nuevas, ¿no? Y aquí Buero Vallejo pues va a recurrir a crear obras basadas en acontecimientos históricos, en hechos históricos del pasado, y que intentan reflejar situaciones que en ese momento se estaban viviendo en España. Por ejemplo, en Un soñador para un pueblo va a ubicar la acción en la época de Goya y del Marqués de Esquilache, en el Madrid del siglo XVIII. O, por ejemplo, en Las Meninas o el concierto de San Ovidio, pues también lo va a ubicar en la época inmediatamente posterior a la Revolución Francesa. ¿Qué ocurre? Que cuando el espectador ve los conflictos que tienen esos personajes en el pasado, de forma inconsciente identifica que esos problemas del pasado los siguen teniendo ellos, ¿vale? Es una manera de hacer una crítica al presente, pero basándose en el pasado, ¿vale? En acontecimientos históricos. Es un intento por parte de Buero Vallejo para dejar bien claro que muchas veces la sociedad está condenada por culpa del destino, ¿no? Es decir, la gente no tiene no tiene escapatoria porque la sociedad en la que vive está como condenada por, las decisiones que están tomando en su época los dirigentes y las normas sociales que vienen ya establecidas. Siempre aparecen personajes históricos, ¿vale? Aunque no están contando la vida de ese personaje, pero aparecen personajes históricos como personajes de la acción. Ya hemos nombrado antes a Goya y al Marqués de Esquilache, que son personajes históricos, ¿vale? Que existieron y que Buero Vallejo los utiliza como personajes de ficción ahora.
En esta etapa las obras se presentan saltos temporales hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, en el Tragaluz vamos a encontrar unos narradores que van a hablar del futuro, ¿vale? Y luego también va a jugar con diversos escenarios, con escenarios múltiples. No todo ocurre en una misma escena. Si pensamos en Historia de una escalera, observaremos que solamente hay un escenario, siempre vamos a ver la escalera, el patio de vecinos, ¿vale? En cambio, en las obras de la segunda etapa, la escenografía va a ir cambiando, ¿vale? Y también otra novedad dentro de esta época más experimental es la introducción de narradores, que a veces actúan como intermediarios entre lo que está ocurriendo, los personajes que están actuando, perdón, los actores que están representando a unos personajes y los espectadores, el público que está viéndolo. Son como apartes, un narrador que se dirige al público y que empieza a contar algunos acontecimientos que han pasado o que van a pasar, ¿vale? Por lo tanto, introduce una técnica narrativa dentro de lo que es el teatro. Finalmente hay que señalar que Buero Vallejo siempre va a tener mucho cuidado en el uso del lenguaje. Los personajes que crea siempre van a hablar siendo acordes a la época en la que se encuentran y evidentemente en estas obras de la segunda etapa el lenguaje de los personajes va a recordar a la manera de hablar de su época histórica, de la época histórica a la que están representando. Pues, por ejemplo, en el caso de Goya o el Marqués de Esquilache, en el siglo XVIII, la manera de hablar del siglo XVIII. Y por último tenemos una tercera etapa, que es el teatro de renovación formal, que va del 69 al 99. ¿Vale? Aquí, bueno, pues retoma temas políticos y sociales, continúa con la experimentación formal, es ahora cuando va a ahondar mucho más en la técnica de los efectos de inmersión. Eh, eh, no vamos a ver aquí la progresión lineal en el tiempo, sino que va a hacer también muchos saltos, como veíamos en la segunda etapa. Lo que diferencia esta etapa de la anterior es que se desprende de esa cuestión histórica que hablábamos antes e intenta desarrollar más esa técnica de los efectos de inmersión, ¿no? que he explicado antes con la obra de la Fundación.